Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Estamos viendo la hegemonía de Grecia y esta es la parte número 12. Hablábamos en que el mito real histórico y bíblico empezó a distorsionarse por la mitología griega, es decir, la base del mito de los dioses griegos es Génesis capítulo 6. La base bíblica real e histórica, pero que fue distorsionada, cambiada, manipulada y adulterada. Veamos los ángeles en las obras de Homero, en la Ilíada y la Odisea. Estos ángeles pasaron a ser dioses y estos tuvieron coito entre sí y con los hombres. Por ejemplo, Pan es hijo de Hermes y Penélope, un dios y una mujer. Macaón y Poda, Lirio, hijos de Asclepio, un dios, y de Epione, una mujer mortal. Pero ya sabemos en que los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 son los ángeles que cayeron, pero según la mitología se convirtieron en dioses, donde estos tuvieron coito, se procrearon entre ellos mismos y con los hombres, los gigantes, los nefelín en la mitología griega son semidioses, siendo humanos con superpoderes y tamaños colosales, como los que nacieron de la unión de un dios y un humano. Entre esos está Aquiles, el hijo de Peleo, y Tetis, hijo de un dios y de una humana. Todo mito griego, la base real histórica y bíblica está en Génesis capítulo 6, con los ángeles y las hijas de los hombres. De esa unión nacieron los nefelín, una raza híbrida que nacieron de las dos especies. ¿Qué hizo la mitología griega? Distorsionó el fondo del asunto y ven a los ángeles y los contemplan como dioses y pasaron a ser dioses como Zeus, Poseidón, Hades, Ares, Apolo, etcétera, etcétera. En la mitología griega ellos tuvieron relaciones entre sí, pero también con humanos. Así hemos encontrado la base real de los mitos. Ya lo demás es la manipulación que se hace en cosas imaginadas que no son ciertas, pero hay un suceso histórico que también se convierte en un mito en la mitología griega y es el diluvio. En los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Génesis, esto conduce a algo real y la Biblia lo corrobora en evidencias. El Salmo 29, versículo 10 dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Ahora veamos Isaías capítulo 54, versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ahora veamos la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sigamos viendo la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Ahora veamos la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora veamos Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Y el versículo 38 dice, porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, así vemos un suceso histórico real que es el diluvio, así como hay personas reales como lo son Noé, su esposa, sus 3 hijos, que son Sem, Can y Jafé, las 3 esposas de los 3 hijos de Noé, que sumaron 8 personas. Noé es un personaje histórico bíblico reconocido y aceptado, y no se pone en duda su existencia, y se avala como el antepasado de todas las civilizaciones, siendo el registro real e histórico, pero viene el mito griego en el diluvio, y es en que Zeus decide destruir la humanidad. Zeus decide destruir la humanidad con agua y escoge a Deucalión y su esposa Pirra para que construyan un barco. Los mitos cada vez que se cuentan como es mentira, siendo creativo, cada vez que se cuenta se le cambia algo o se le agregaba algo. Eso pasa con la mentira, mientras que el relato bíblico se mantiene en que Jehová provee el diluvio, pero antes le dice a Noé que construya un arca para que él y su familia se salven. La narración no cambia, pero en cuanto al mito griego, sí, porque Zeus le dice a Deucalión y a Pirra con unas historias en el mito donde solo era Deucalión y Pirra, pero otro escritor dice que no, que era Deucalión, Pirra y sus 3 hijos, que ya los vimos la vez anterior. Pero Deucalión, Pirra y sus 3 hijos construyeron un barco, pero la otra versión dice en que Deucalión y Pirra solo se refugiaron en una caverna. Y vemos cambios por la razón de la manipulación y el engaño, y por ende no se mantiene fiel el mito por haber diferentes versiones. Por un lado, los homarios, es decir, los homeros, creen a Homero y dicen que el primer superviviente del diluvio fue Siu. Sutra, así los homeros tienen también un mito sobre el diluvio. Los persas dicen en que Ahura Mazda, el máximo dios de ellos, decidió exterminar la humanidad por el pecado y por lo que habían hecho tan malo, y Arsi se esconde en una cueva y elige algunos animales. Eso también dicen los persas. Los mitos fenicios dicen en que Baal y Cursor, los dioses, decidieron destruir y que también hubieron sobrevivientes en la India. En los Vedas, Vishnu es el dios que quiere destruir todo y Manu es el hombre que él escoge y también construye un barco como salvavidas. En China dice que el dios Concón también decidió destruir toda la humanidad, pero que también le dio la oportunidad a algunos para que se salvaran. En América, los mapuches dicen que el dios Tren Tren Vilu escogió a Kai Kai para que fuera salvo. Los mayas dicen que Ugosca, el dios de ellos, también destruyó con un diluvio los antepasados de ellos por las mismas cosas. Todas las tribus, como los mayas y los aztecas de América, tienen un mito o una leyenda sobre el diluvio que tengan unas bases reales, como el arca o barco, si lo fue, por aguas donde unos se salvan y que tienen un dios, pero se cambia la verdad en el componente de la historia. ¿Cómo se extendió la historia del relato del diluvio? Eso se conoce desde Génesis capítulo 11, de la Torre de Babel, donde Dios diversificó sus lenguas, los confundió para que no se entendieran entre sí por la razón de que no querían salir, y al confundirse sus idiomas hicieron diferentes civilizaciones, pero en su mente llevaban el registro histórico, porque no llevaba mucho el suceso del diluvio, y por comunicación oral transmitían el suceso del diluvio porque aún no habían escritos. La comunicación oral es una historia contada una y otra vez por diferentes individuos. La originalidad de la base en cuanto al Dios verdadero se perdió al no haber una información escrita. En ese entonces el uno contaba algo y el otro le agregaba algo más. Y de esto surgieron los mitos, por sus culturas, en sus lenguas, en sus creencias en cuanto a sus dioses.
Después vinieron los escritos como el papiro, el pergamino, la vitela. En ellos colocaron también los mitos sobre el diluvio. Cada cultura puso por escrito sus costumbres culturales y mencionaron ya cada uno a sus dioses, a sus héroes. Cada uno contó los hechos desde su punto de vista y la verdad se contamina, porque el mito es una contaminación de una verdad. Es decir, el suceso del fondo es un dato histórico, pero la forma del fondo va cambiando, porque al principio tuvo unos registros orales. Por tanto, Buchulanga le contó a Bernabé y Bernabé le contó a Buchulanga, como por un ejemplo. Y cada uno le agregó algo más. Eso pasa en los que se meten en chismes falsos por ser comunicación oral, así el registro histórico sobre los ángeles que dejaron su morada y fueron contra su naturaleza en la historia del suceso histórico del diluvio se mantuvo en comunicación oral del uno al otro por generaciones, por la expansión por la tierra, cuando el Dios verdadero confundió sus lenguas y estos crearon sus nuevos dioses y tomaron del registro oral histórico y lo adaptaron a sus dioses, porque ya no es Jehová el Dios verdadero, sino en lugar suyo colocaron a Zeus, a Auras Mazda, etc. Cambian también sus personajes, ya no es Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, sino Deucalión y Pirra y sus hijos, según el registro mitológico griego, siendo así como se transforman, pero recordemos los mitos en sí tienen una base histórica y real. Solamente que hubo manipulación en esto, hay que reconocerle a Satanás su sagacidad para engañar. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.